Buenos días, compañeros y maestra. El día de hoy me presento ante ustedes. Soy Jean-Paul Charles Aymar Sartre, mejor conocido como Jean-Paul Sartre. Y el día de hoy vengo ante ustedes para hablarles un poco sobre mi vida, mi pensamiento y mi corriente filosófica, que es el existencialismo. Pues bueno, primero que nada empezaremos un poco con mi vida. Yo nací un 21 de junio de 1905 en París, Francia. Nací con una condición llamada estrabismo, que es básicamente que soy visco de un ojo. Eh, soy huérfano de padre. Mi padre murió cuando yo tenía 2 años y me crié junto con mi madre y mis abuelos maternos en París. Durante mi niñez tuve mi educación en varios institutos y al final la culminé con maestros privados. En 1917 mi madre se volvió a casar y esto yo lo tomé muy mal, me pareció una traición hacia mi persona y a causa de esto nos tuvimos que mudar a La Rochelle. Eh, Ahí fue donde continué mis estudios de bachilleres y luego en 1920 volví a París para estudiar en la École Normale Supérieure, donde cursé mi carrera de filosofía y además en 1924 conocí a la que fue el amor de mi vida, Simone de Beauvoir, que fue mi compañera y además mi amante. Luego en 1928 egresé de mi carrera para luego hacer mi servicio militar. Luego de esto me volví docente de instituto y me interesé por una rama de la filosofía llamada la fenomenología. Esta se basa en la rama el estudio de los fenómenos y experiencias de la conciencia humana. Luego de esto, años más tarde, me gané una beca para irme a estudiar mi posgrado en Alemania, donde conocí a dos de los filósofos más importantes de la época, que fueron Husserl y Heidegger, los cuales me interesaron en su filosofía. Luego de esto, en 1938 publiqué La náusea, una de mis obras más conocidas, en la cual hablo de los principios del existencialismo y con la cual fui ganando un poco de popularidad en esos años. Luego de esto llegó la Segunda Guerra Mundial, así que me enlisté en el ejército francés y trabajé como meteorólogo. Durante esos años, lamentablemente fui capturado por las fuerzas nazis y fui llevado a Stendhal. Ahí fui prisionero de guerra junto con otras personas con las cuales entablé cierta amistad y además escribí una de mis obras, que era básicamente una recreación del cuento de Navidad o del nacimiento de Cristo. Luego de esto logré escapar y volví a París, donde seguí con mi trabajo de docente, pero esta vez en el Liceo de Condorcet, donde colaboré con Albert Camus en el periódico Combat de la Resistencia Francesa. En 1943 escribí mi obra más famosa, El ser y la nada, en la cual explicaba algunos de los postulados fundamentales del existencialismo, como lo son el ser en sí, el ser para sí, la angustia y la libertad. Todos estos términos y puntos importantes los veremos más adelante cuando nos adentremos en la filosofía, en mi filosofía. Gracias a esta obra empecé a ganar mucha más popularidad, una popularidad global sin precedentes, vaya. Por lo cual abandoné completamente mi trabajo como docente y me empecé a dedicar a la escritura. Escribí obras como lo son Los caminos de la libertad, Las manos sucias, Situaciones, que es una serie de ensayos, y Crítica de la razón dialéctica, que fue mi última obra filosófica. Además de esto escribí algunas obras. Luego de esto colaboré con Raymond Aron, Maurice Merleau-Ponty y con mi esposa Simone de Beauvoir. Fundamos la revista Les Temps Modernes, la cual fue una revista intelectual de izquierda que fue la más popular, por así decirlo, posguerra. Algo muy importante de mí es que en 1964 gané el Premio Nobel de Literatura, pero lo rechacé, ya que a mi parecer la cultura no debería ser como condicionada o manejada por la industria, por lo cual aceptar el premio Nobel iba contra mis principios y nunca lo acepté. En la revista Les Temps tratamos temas como lo son
la posguerra, el conflicto entre Francia y Argelia, además de la revuelta estudiantil de 1968, de la cual yo formé parte. Más adelante culminé mi última obra, que fue El idiota de la familia. En esta estaba dedicada a la creación literaria y al estudio de Gustave Flaubert, un gran escritor de los 1800. Y pues bueno, como todo tiene que acabar. Yo morí, mi salud empezó a empeorar, me atacó una ceguera, por así decirlo, que fue empeorando conforme los años, lo cual me obligó a dejar completamente de escribir y de poder leer. Esta fue empeorando paulatinamente y finalmente morí el 15 de abril de 1980 en París, Francia. Y bueno, ya que tenemos esto, ahora pasaremos ya a mi pensamiento, que es el existencialismo. El existencialismo fue una rama filosófica surgida en el siglo XX. Esta se basaba en que las personas existen y luego se crea su esencia. Existen dos tipos de existencialismo, vaya. Está el existencialismo cristiano, en el cual se cree que hay un Dios que forma la esencia humana y esta esencia no se puede cambiar. Bien, y los principales autores de ese movimiento serían Gabriel Marcel, Karl Jaspers y Miguel de Unamuno. Y por otra parte está el existencialismo ateo, que es del que yo formo parte. En este se creía que como no hay ningún Dios que dé forma a la esencia humana, el ser humano llegaba al mundo, por así decirlo, en blanco. No llegaba con ninguna esencia. Por lo tanto, la esencia se formaba a partir de las vivencias de ese mismo ser. Y iba cambiando y es cambiable. Una frase muy conocida de esto es: la existencia precede a la esencia. Por tanto, esta esencia se forma a través de las acciones y decisiones que tomamos cada ser humano durante nuestra vida. Ahora pasamos a los postulados más importantes de mi pensamiento, que es: el hombre es lo que hicieron con él. ¿A qué me refiero con esto? El ser humano, como ya dije anteriormente, llega a esta vida sin esencia, o sea, en blanco, por así decirlo. Llega a esta vida y entonces existen dos cosas. Al ser arrojado a la vida sin su consentimiento, por así decirlo, porque él no pide haber nacido, están las cosas que no puede elegir, como lo son el lugar de nacimiento, la familia, el sexo con el que nace y la raza. Y hay otras cosas que el ser humano sí puede elegir, como lo son el lugar de residencia, la ocupación, pareja, amigos. Entonces, ¿a qué me refiero con la frase el hombre es lo que hicieron con él? Me refiero a que el hombre y su esencia se forma a partir de las decisiones y acciones que éste realiza a lo largo de su vida. ¿Ok? Esto es lo que el hombre hace. ¿Ok? Y luego están lo que hace con su vida, con las circunstancias que se le dan al momento de nacer. Esto sería lo que hacen con él, ya que esto no lo puede decidir. Básicamente, así en otras palabras, es que el hombre se crea a sí mismo en base a las situaciones a las cuales se enfrenta en la vida. Luego de esto viene un postulado muy importante, del cual se habla en mi obra El ser y la nada, y vendría siendo el ser en sí y el ser para sí. Pero bueno, ¿qué es esto? El ser en sí son todas las cosas que nos rodean, desde una silla, una cama, un animal, cualquier cosa. Eso es un ser en sí. ¿A qué me refiero? Tiene una naturaleza predeterminada o predefinida. No puedes cambiar la naturaleza de un ser en sí. Él ya tiene su naturaleza desde el momento de nacimiento, no puede cambiar. No tiene la posibilidad del cambio, no tiene la libertad. Otra forma de decirle es que el ser en sí es macizo, es duro, no se puede cambiar, no se puede moldear. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, una silla. Una silla, un carpintero está haciendo así su sillita, ¿no? Y piensa, ok, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una silla. ¿Y cuál es el propósito de esta silla? El propósito de esta silla es usarla para sentarse. Y ese propósito ya se lo da al objeto, lo convierte en una silla y es el único propósito de esa silla, el sentarse. ¿Okay? También hay otro ejemplo, que es el ejemplo del escorpión y la rana.
es una historia así súper corta, se la resumo. Está una rana y un escorpión. El escorpión quiere cruzar un río. Obviamente no puede porque no puede nadar. Le dice a la rana de que, oye, ayúdame a cruzar este río. Le dice a la rana, ¿y cómo sé que tú no me vas a picar al momento de ayudarte a cruzar? Y le dice el escorpión, porque si te pico, nos morimos los dos, nos ahogamos. La rana accede, ahí va la rana flotando y nadando. Y en un momento llega una corriente, el escorpión lo que hace es picar a la rana. Y le dice la rana, ¿por qué lo hiciste? Y le dice el escorpión, porque soy un escorpión. Esto reafirma que el escorpión es un ser en sí, pues. No por decir que no es escorpión, lo va a dejar de ser. ¿Ok? Luego de esto ya tenemos el ser para sí. El ser para sí solamente es el ser humano como tal. Este se encuentra en constante cambio, ya que al no tener una esencia predeterminada, él la va formando conforme sus experiencias. Está abierto a posibilidades, ya que dependiendo de lo que él decida, son todos los futuros, por así decirlo, o todos los resultados que puede obtener en su vida. Y goza de libertad. Él tiene la libertad de poder cambiar, tiene la libertad de poder decidir. ¿Ok? Y hay una frase que dice, no era el que soy ayer y mañana no seré el que soy hoy. Esto se refiere a que el humano está en constante cambio y su esencia, por ende, va cambiando conforme el tiempo. No es como que, bueno, tienes tu esencia y se va a quedar así todo el rato. Tu esencia va a ir cambiando dependiendo de lo que vivas, de las experiencias. Luego de esto pasamos a otro término que es el ser y la nada. El ser, hablamos ya anteriormente del ser en sí y del ser para sí. Y bueno, los seres en sí, que pueden ser los animales, ellos nada más responden a estímulos, ¿ok? O sea, por ejemplo, si un animal tiene hambre, un león tiene hambre, el león va a tener hambre, ok, se va a empezar a movilizar, porque tiene que ir a cazar y tiene que comer. Ese es el estímulo. Él no tiene la capacidad de decidir si quiere comer o no. O sea, tiene hambre y su instinto es ir a buscar comida. Hay un estímulo y casi de inmediato tiene una respuesta o una conducta que lo sigue. Por lo tanto, no hay un espacio entre el estímulo y la conducta en el cual el ser en sí pueda decidir. Mientras que el ser para sí, él no es que tenga estímulo e instinto, sino que el ser para sí, entre el estímulo y la conducta, hay un pequeño espacio. Este espacio se le llama la nada. En esta nada es el espacio que tiene el ser en sí o el individuo para poder decidir qué quiere hacer. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, una persona. Una persona, con el mismo ejemplo de la comida, ok, tengo hambre. Y una persona tiene ese espacio en la nada. Puede ir a comer o no puede comer. Y esa es una decisión de él, ya que él no sigue los instintos. Puede, por ejemplo, tengo hambre, pero no voy a comer porque estoy respetando un ayuno, ¿ok? Ahí entra la nada, ya que la nada es el espacio de decisión. Sin la nada, el ser para sí no tiene libertad, ya que si no hay un espacio para decisión, entonces el ser no es libre de decidir qué quiere hacer. ¿Ok? Otro punto importante de esto es la nihilización. ¿Pero qué es esto? La nada hace posible, el ser humano siempre va al futuro. La nada hace posible que el pasado y el presente dejen de cobrar importancia. Esa es la nihilización, como la eliminación, por así decirlo, del pasado y el presente para ir al futuro. El pasado, una frase importante es que el pasado y el presente son condiciones, mas no nos definen como esencia o como persona. Luego de esto tenemos la libertad y el desamparo. El hombre, una frase muy conocida mía es: el hombre está condenado a ser libre. ¿A qué me refiero con esto? El hombre es soltado al mundo, es arrojado al mundo a su suerte. Él no decide nacer. Por lo tanto, está obligado a tomar decisiones, aunque él no las quiera tomar. Él está obligado a tomar decisiones y seguir su vida y tratar de sobrevivir. También está otra parte de la libertad y el desamparo, es que Dios no existe. En mi filosofía, en mi pensamiento, Dios no existe, ya que y al momento de no existir no tenemos alguien que nos proteja o alguien que nos perdone de nuestras acciones. Por lo tanto, hace que el ser humano sea completamente
responsable de sus acciones. Esto causa desamparo, ya que estamos solos en este mundo. Y por último, nadie más decide tu propósito en la vida más que tú. No hay ningún Dios, ninguna institución, ninguna sociedad que decida lo que tú debes hacer con tu propósito de vida. Tú estás aquí, tú decides lo que quieres hacer y esa decisión es tu libertad. Y como fruto de esta misma libertad de decisión tenemos la angustia. ¿A qué me refiero con la angustia? Al momento de tener infinidad de posibilidades y de opciones, el ser humano tiene que decidir una. Al momento de decidir o de tomar una decisión, descartamos todas las demás, las tomamos y las eliminamos. Esto nos causa angustia, ya que tenemos millones de decisiones y nada más tenemos que elegir una. ¿Ok? Es como, por ejemplo, si tienes muchísimos sabores de helado y tienes que elegir uno nada más, te quedas pensando, a ver, ¿cuál elijo? ¿Cuál sabrá mejor? Eliges uno y al momento de elegir uno, lo pruebas, no te gusta. ¿Ok? O tal vez sí te gusta, no lo sé. Simplemente ese pensamiento de qué habrá pasado si elijo esto o qué habrá pasado si elijo el otro, te angustia y nos enrolla en nuestro mismo pensamiento. Luego tenemos la mala fe. La mala fe es cuando te ocultas a ti mismo detrás de una máscara, te engañas a ti mismo. La mala fe no es lo mismo que una mentira, es el autoengaño, ya que en una mentira tú engañas a otra persona, mientras que en la mala fe te engañas a ti mismo, engañas a tu propio ser. Existen dos tipos de mala fe. Está el creer que no soy lo que soy y está en el que crees que eres lo que no eres. ¿Ok? Voy a explicar un poco más. En el tipo de que crees que eres lo que no eres, es por ejemplo un alcohólico. Un alcohólico puede admitir que tiene un problema con la bebida o que se le pasaron las copas, pero él no se considera un alcohólico. Se está engañando a sí mismo porque él sabe que tiene un problema, sabe que es alcohólico, pero él dice que no lo es. Por lo tanto, él cree que es algo que no es. ¿Okay? Y luego está el que cree que soy lo que no soy. Que es, por ejemplo, un soldado que ha cometido varios crímenes de guerra, lo están juzgando, y su argumento es que él solo seguía órdenes. En este tipo de argumento, él se está excusando, se está escondiendo bajo la máscara del Estado de que no, yo nada más era un funcionario del Estado. Por lo tanto, se deshumaniza él mismo y además se aliena, por así decirlo, o se aleja de su propia, ¿cómo decirlo? De su propia consecuencia. ¿Ok? Y básicamente en esto de la mala fe tenemos que debemos de tener la fortaleza de decidir lo que queremos ser y soportar la angustia de fallarnos a nosotros mismos. Esta es la posibilidad de ser lo que no queremos ser. O sea, básicamente en la vida somos libres de todo y tenemos que tener la fortaleza para poder vivir en ella. Y bueno, para ya cerrar esta exposición, podemos decir que el existencialismo es de los pensamientos más optimistas. ¿Por qué? Si no estás diciendo que hay angustia, que hay como que te arrepientes de tus decisiones. Pues sí, eso es parte de, pero es muy optimista, ya que dice que tu futuro, tus opciones, todo esto es tuyo y de nadie más. Tú eres el único que puede decidir sobre tu vida. Tu esencia, tu destino no está prescrito, ¿ok? Tú eres el responsable de poder seguir adelante, de cambiar cosas, de ser mejor. Por eso es una filosofía, un pensamiento muy optimista y de acción, que de hecho es muy criticado que porque es quietista, pero esto no es cierto, ya que nos incita a tomar acción sobre nuestras propias decisiones y en base a ellas soportar las consecuencias de ellas mismas o disfrutar de ellas, si fue una buena decisión o una mala decisión. Pero bueno, con esta conclusión me despido. Mi nombre es Jean-Paul Sartre y muchas gracias.